Bienvenidos al rincón de Paracelso. Soy el Dr. Antonio Romero Silva y en esta ocasión traigo para ustedes el tema de los ácidos nucleicos. Esta presentación está con base en lo dicho por los autores Leninger y Moore. En pantalla aparece el tiempo donde inicia la discusión de los ácidos nucleicos y debajo donde se hace el resumen de la presentación. Si quieren conocer a detalle del tema por tema del cual platicaremos, pueden encontrarlo en la descripción. Antes de comenzar, recordemos que el carbono y la vida están íntimamente unidos. Gracias a las propiedades químicas del carbono es que se han logrado tener las moléculas de la vida que conocemos como biomoléculas. Los átomos, los bloques de construcción de la materia, generalmente se representan con esferas que tienen letras, siendo estas letras lo que ayuda a distinguir entre distintos elementos. Para el carbono la letra que se utiliza es la C mayúscula, para el nitrógeno la N mayúscula, para el hidrógeno la letra H mayúscula y para el oxígeno la O mayúscula. Todos estos elementos los podemos encontrar fácilmente en las biomoléculas. Los distintos átomos pueden unirse por interacciones atractivas y veríamos que se forman enlaces químicos que vemos representados como varillas de color naranja en pantalla. Entonces los enlaces químicos son fuerzas de atracción duradera que mantiene unidos a los distintos átomos. El carbono tiene la propiedad de formar hasta 4 enlaces. Si nosotros observamos un átomo de carbono, veríamos que tiene 4 enlaces a su alrededor, ya sean sencillos, dobles o triples. El carbono puede formar cadenas como podemos ver en pantalla, ya sean cíclicas, pueden ser ramificadas o incluso lineales. Y una manera sencilla de representar a las estructuras que puede hacer el carbono, podemos pasar de la representación de varillas y pelotas a una representación de fórmula esquelética, donde estas líneas nos marcan cómo es la secuencia de la cadena de carbonos. Y podemos observar que hay tanto 5 átomos a la izquierda en pelotas para el carbono como 5 átomos en su estructura de fórmula esquelética, que se enfoca más en representar la cadena carbonada con líneas. Al hablar de ácidos nucleicos tenemos que hablar sobre el código de la vida que se encuentra en el ADN. ADN es la abreviatura para ácido desoxirribonucleico y es donde está la información que hace distintos a la diversidad de los organismos, como pueden ser las plantas, los animales, los hongos, los microorganismos o nosotros mismos. El ADN forma parte de los ácidos nucleicos junto con el ARN, entonces en los ácidos nucleicos encontraremos al ADN y al ARN. El ARN es por ácido ribonucleico y tiene esta parte de nucleico porque cuando se encontraron fueron en el núcleo de las células. Nuestro ADN se encuentra enrollado en unas estructuras llamadas cromosomas, los cuales tienen nuestros genes, y estos genes son los que tienen la información responsable de la síntesis de proteínas que nos ayudan a sobrevivir y a mantenernos con vida. Se piensa que veremos que un gen es una secuencia de aminoácidos que va a traducirse en la síntesis de una proteína. Existe una relación entre un gen y una proteína, donde cada proteína va a ser sintetizada por unas instrucciones en particular que están en el gen. El ADN tiene una gran relevancia por el hecho de que tiene 2 propósitos fundamentales para la vida. Generar nuevo ADN, porque este nuevo ADN va a estar en la nueva generación de células para que tengan toda la información necesaria para sobrevivir. Este proceso de generar nuevo ADN se conoce como replicación. Por otro lado, el ADN tiene el propósito de generar ARN para un proceso llamado transcripción, el cual participa en la síntesis de proteínas por otro proceso que se llama traslación. Nosotros podemos encontrar que una definición para ácidos nucleicos es que es una macromolécula que está compuesta de nucleótidos para formar un polímero. Esto quiere decir que una cantidad de miles o millones de nucleótidos se van a unir para formar al ácido nucleico. Estos nucleótidos se van a repetir una gran cantidad de veces para formar al polímero, formando cadenas extremadamente largas donde se han unido millones de nucleótidos que están ahora encadenados. Veremos paso a paso en la presentación a qué se refiere los nucleótidos y cómo están hechos. Tanto el ADN como el ARN están hechos de nucleótidos y
podemos ver que en un nucleótido es la combinación de una base nitrogenada, un azúcar de 5 carbonos y también se añade ácido fosfórico. Entonces encontraríamos estructuras como la que ha aparecido en la pantalla, donde en la parte de las bases nitrogenadas encontraremos estructuras con anillos, donde estas bases nitrogenadas son adenina, timina, citosina, guanina y uracilo. En las azúcares de 5 carbonos encontraremos tanto a la desoxirribosa, que es para el ADN, como a la ribosa, que es para el ARN, y como un grupo fosfato tendremos la presencia del ácido fosfórico. Hablemos primero de las bases nitrogenadas. Estas se pueden clasificar en dos, en purinas y pirimidinas. Las purinas tienen esta estructura base, donde hay dos anillos fusionados, como podemos ver un hexágono y un pentágono, donde en el hexágono hay dos nitrógenos y en el pentágono también hay dos átomos de nitrógeno. Aquí entran en las purinas tanto la adenina como la guanina, y en color verde podemos ver la estructura base de la purina, que tiene de extra la adenina un enlace a un grupo amino, a este NH2, mientras que la guanina tiene un doble enlace con un oxígeno. La estructura base de una pirimidina es este anillo de 6 miembros, que es un hexágono, donde encontramos a dos átomos de nitrógeno. Aquí encontraremos a la citosina, a la timina y al uracilo, que hemos puesto en color lavanda, y podemos ver que lo que tiene extra la citosina es un NH2 y un doble enlace con oxígeno. La timina tiene dos posiciones donde hay dobles enlaces con oxígeno y un enlace a un grupo CH3, mientras que en el uracilo vemos también la presencia de dos posiciones con un doble enlace con oxígeno. Por lo tanto, las bases nitrogenadas son la adenina, la guanina, la citosina, la timina y el uracilo. Estas bases nitrogenadas son muy importantes para la estructura del ADN y del ARN, porque van a darnos sitios, lugares, donde se van a poder formar puentes de hidrógeno, es decir, va a haber interacciones de átomos de hidrógeno con alguna parte específica de nuestras bases nitrogenadas. Entonces, nuevamente tenemos adenina, guanina, citosina, tiamina y uracilo, que se abrevian con la primera letra de sus nombres, por lo que adenina es A, guanina es G, citosina es C, timina es T y el uracilo es la letra U. Se encuentran tanto en el ADN como en el ARN la adenina, la guanina y la citosina, mientras que la timina es exclusiva del ADN y el uracilo es exclusivo para el ARN. Entonces, en las cadenas de ARN tenemos uracilo, mientras que en las cadenas de ADN encontraremos a la timina. Los átomos de nitrógeno y de oxígeno son lugares donde se pueden formar puentes de hidrógeno, dado que tienen pares de electrones no compartidos que pueden interaccionar con un átomo de hidrógeno. Entonces, aquí es donde se formarán los distintos puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno se pueden dar en varias formas, en varias combinaciones. Sin embargo, algo irrelevante es que las bases nitrogenadas tienen una preferencia para formar ciertos enlaces de hidrógeno, entre ellas puentes de hidrógeno, y estos van a ser los responsables de la transmisión de la información, ya que hay una relación íntima entre los puentes de hidrógeno y la estructura del ADN y por lo tanto de su función para la información genética. Ahora hablemos de las azúcares de 5 carbonos que nosotros encontramos tanto en el ADN como en el ARN. Las azúcares que encontraremos son la D-ribosa y la D-desoxirribosa. Podemos ver sus estructuras en pantalla en sus proyecciones de Howard. Las proyecciones de Howard las podemos identificar porque podemos ver la estructura cíclica de las azúcares como se muestra en pantalla. La D-ribosa está del lado izquierdo y la D-desoxirribosa del lado derecho. Podemos observar que hay un OH tanto en la ribosa como en la desoxirribosa, y en este sitio que hemos puesto en color verde es donde se va a unir nuestra base nitrogenada que hemos visto anteriormente para que haga un enlace con el azúcar. Veremos que para enumerar a las azúcares usamos números primados, por eso es que tenemos un apóstrofe delante de nuestros números y se enumeran como puede verse en pantalla. El carbono 1' es el llamado carbono anomérico y este nombre proviene de la nomenclatura de las distintas azúcares.
y encontraremos que las formas que estamos observando son las beta, ya que el grupo OH está apuntando hacia arriba, ya que ese grupo OH también podría apuntar hacia abajo, pero si apunta hacia abajo lo conoceríamos como la forma alfa. La ribosa se encuentra en el ARN, mientras que en el ADN encontramos a la desoxirribosa. La diferencia entre la ribosa y la desoxirribosa es lo que está unido en el carbono 2', dado que en la desoxirribosa solo está un átomo de hidrógeno unido, mientras que para el ARN, para la ribosa, tenemos que en la posición 2' está un OH. Como se mencionó en los nucleótidos, también vemos la presencia de un grupo fosfato, el cual está presente la parte del ácido fosfórico, que es la parte responsable de la parte ácida en los ácidos nucleicos. Entonces, de los diferentes equilibrios que hay para el ácido fosfórico, al ser un ácido puede donar iones hidrógeno, por lo que tiene varias formas de presentarse dependiendo del pH, de la cantidad de iones hidrógeno que haya en un medio. Entonces encontraríamos estas formas para el ácido fosfórico. El ácido fosfórico es cuando encontramos que tiene los 3 hidrógenos todavía en su estructura. En el ion de hidrógeno fosfato se ha perdido un hidrógeno, por eso es que un oxígeno ha quedado con carga negativa. Si se pierde otro átomo de hidrógeno, llegamos al ion hidrógeno fosfato y aquí tendríamos ya 2 oxígenos negativos, y por fin cuando llegamos al grupo fosfato, 3 oxígenos donde solía haber hidrógenos ahora tienen carga negativa. En la forma en que se presenta el ácido fosfórico, como mencioné, depende del pH, de la concentración de iones hidrógeno, por lo que necesitamos saber a qué pH estamos para saber cuál especie nos encontraremos con mayor frecuencia, y estas serían el ion de hidrógeno fosfato y el ion hidrógeno fosfato, dado que están más cercanas al pH fisiológico de 7.4, entonces veremos con la presencia del grupo fosfato que hay cargas negativas. Los diferentes nucleótidos vamos a observar que se unen a través de sus porciones del ácido fosfórico por la porción donde existan estos grupos fosfato. Ahora construyamos con las bases nitrogenadas, el azúcar y el grupo fosfato los distintos ácidos nucleicos, y esto se hace a través de reacciones de condensación. Entonces podemos observar en pantalla que del lado superior derecho de la imagen de la izquierda tenemos una adenina, mientras que abajo tenemos una desoxirribosa y tenemos la forma de la adenina remarcada en dorado, mientras que la de la desoxirribosa, que es el azúcar, está en naranja. Aquí hemos puesto en color amarillo la parte de OH del azúcar y la parte de un hidrógeno que está unido al nitrógeno en la adenina, para mostrar que cuando se una uno con el otro, una base nitrogenada más un azúcar de 5 carbonos, vamos a obtener una estructura que se llama nucleósido. Entonces, al suceder esto, se forma un enlace entre el azúcar y la base nitrogenada, y esto se tiene por nombre desoxiadenosina, donde va a haber salida de agua porque la parte del OH y el H se unen entre sí para formar agua y dar paso después a la formación del enlace entre el azúcar de 5 carbonos y la base nitrogenada, que en nuestro caso fue la desoxirribosa y la adenina. Si el azúcar es ribosa y se une a una adenina, el resultado es una adenosina. Entonces, si nosotros tuviéramos en lugar de la desoxirribosa una ribosa, obtendríamos una adenosina. Y en este caso, como tenemos desoxirribosa que se une a adenina, el resultado se llama desoxiadenosina. Ahora procedamos a ver cómo es que, teniendo el nucleósido, vamos a formar el nucleótido. Para ello necesitamos incorporar la parte del fósforo que tendríamos por ejemplo en el ácido fosfórico, y tenemos la desoxiadenosina que antes hemos visto cómo se forma, y nuevamente es la lógica de que un OH con el hidrógeno de otra sustancia van a formar agua y va a proceder a formarse un enlace que vemos de color amarillo del lado derecho, y ahora sí tenemos un nucleótido. Ya tenemos que están combinados una base nitrogenada, un azúcar de 5 carbonos y la parte del grupo fosfato. Cuando se hace este enlace, nuevamente se desprende agua. Esta estructura tendría un nombre químicamente hablando, que es un éster fosfato de un nucleósido, pero también lo conocemos como el monofosfato de desoxiadenosina o
en manera más resumida, es un desoxiadenilato. Si el azúcar es ribosa, entonces el resultado es uno de los 4 ribonucleótidos, es decir, los nucleótidos que están en el ARN, y si el azúcar es desoxirribosa, podemos encontrar 4 desoxirribonucleótidos que son para el ADN. Algo importante de los nucleótidos es que además de servir como la base de los ácidos nucleicos, también tienen otras funciones en nuestro cuerpo, como portadores de energía, componentes de cofactores enzimáticos e incluso de mensajeros químicos. Y finalmente, ¿cómo es que se tienen estas grandes cadenas tanto de ADN como de ARN? Esto sucede porque los nucleótidos se van uniendo entre sí y tendríamos ahora sí el ácido nucleico. El ácido nucleico entonces es el polímero de nuestros nucleótidos. ¿Y en qué zona es donde sucede esta unión? Si nosotros tenemos 2 nucleótidos, observaríamos que a través de la parte del grupo fosfato es donde se lleva a cabo las cadenas para los distintos nucleótidos, y como ha sucedido anteriormente, se va a desprender agua cuando se forme este enlace entre los nucleótidos. Aquí es muy importante recalcar esta parte de las azúcares que tienen sus números primados, porque nos va a enseñar que la parte donde haya un OH, por ejemplo en la posición 3' de un azúcar, se va a unir con el fosfato, y de esta manera encontraremos que ahora existe un extremo 5' y que existe un extremo 3'. En este extremo 3' encontraremos a un OH para nuestro ácido nucleico, donde se pueden seguir uniendo otros nucleótidos y así sucesivamente. En esta imagen de la Enciclopedia Británica podemos encontrar cómo es, por ejemplo, que en el ADN se van uniendo sus nucleótidos, donde a través de todas las partes del fosfato que está en color rojo, vemos cómo está el extremo 5' terminal en la parte de arriba y que hay un extremo 3' terminal en la parte de abajo. Las distintas bases nitrogenadas las podemos observar en colores: la adenina, la guanina, la citosina y la timina, y como las azúcares las detectamos fácilmente porque tienen esta estructura de pentágono. Entonces, mientras los nucleótidos se van encadenando, nos da paso a los distintos ácidos nucleicos, al ADN o al ARN. ¿A quién le debemos nuestro conocimiento y ser los pioneros para conocer a los ácidos nucleicos? A los descubridores de la estructura del ADN. Por una parte tenemos a Maurice Wilkins y a Rosalind Franklin, ya que ellos utilizaron la técnica de los rayos X para analizar las fibras de ADN, esto en los inicios de los 1950s, donde a la izquierda pueden observar el resultado de aplicar la técnica de los rayos X en este patrón de difracción, donde se observa que se puede hacer como una doble hélice, como si 2 cadenas se fueran enlazando una con la otra, y esta estructura fue la que propusieron James Watson y Francis Crick en el año de 1953, que es la estructura del ADN en una doble hélice, y esta estructura a la fecha es la que se sabe que tiene efectivamente el ADN. Entonces, gracias a Watson, Crick, Wilkins y Rosalind Franklin es que sabemos sobre la estructura del ADN. Entonces encontraremos que el ADN tiene una estructura de una doble hélice, y si analizáramos la estructura del ARN veríamos que es solo una cadena. En lugar de tener 2 como el ADN, el ARN tiene una sola cadena y tienen distintas características estos ácidos nucleicos. Ambos son responsables de almacenar y dirigir la información de las células humanas, tanto para la reproducción como el crecimiento de un organismo. Son moléculas muy grandes al ser un polímero de ácidos nucleicos, y estas moléculas las vamos a encontrar en el núcleo o cercanas al núcleo, como es en el caso del ARN, que está cercano al núcleo. La información genética, la que nos da nuestras características como organismos, está contenido en el ADN, y lo encontramos tanto en su estructura primaria, que sería la unión de los distintos nucleótidos, como de su estructura secundaria, que es la forma que da paso a la doble hélice. Nosotros tenemos que nuestras células, cuando se están dividiendo y se está reproduciendo, la información genética se tiene que replicar a las nuevas células. Por eso es que una de las funciones importantes del ADN es crear nuevo ADN, y esto debe hacerse con una gran precisión y exactitud, ya que de no hacerlo podría
no generarse la información necesaria para la sobrevivencia. El rol del ARN, por otra parte, es transferir esta información genética que está en el ADN a los organelos, estas estructuras especializadas de la célula que se llaman ribosomas, y aquí podrá llevarse a cabo la síntesis de las distintas proteínas que necesitamos para la vida. Por lo tanto, uno de los dogmas centrales para la genética es el hecho de que el flujo de la información genética que tenemos va del ADN al ARN y no a la inversa. Entonces, para procesar la información parte de ADN y se va hacia el ARN, y después del ARN se pueden formar las proteínas. El ADN y el ARN en el gran esquema de la vida nos encontraríamos que común entre ellos tienen el hecho de ser polímeros de nucleótidos. Uno de los nucleótidos distinto entre uno y el otro es que solo el ARN tiene uracilo, mientras que el ADN solo tiene timina. El ADN es más grande que el ARN y este ADN tiene en promedio 3.000 millones de nucleótidos para formarse, y aquí en el ADN está el material genético de los organismos. Algo crucial para entender al ARN es que hay tres tipos distintos generales que nos ayudan a entender cómo es la síntesis de proteínas. Tenemos al ARN ribosomal, al ARN de transferencia y al ARN mensajero. El ribosomal lo encontramos en los ribosomas, en estos organelos de la célula llamados ribosomas, mientras que el ARN de transferencia podemos ver que su función es transportar a los distintos aminoácidos necesarios para la síntesis de proteínas, dado que las proteínas están hechos de aminoácidos, y esto se lleva hacia los ribosomas. Y ya para el ARN mensajero, este va a llevar las instrucciones para saber cómo se tiene que ensamblar una proteína, es decir, en qué orden tengo que poner los aminoácidos para formar una proteína. Los ribonucleótidos, que son los que forman el ARN, también los podemos encontrar en otras funciones como moléculas de energía, como es el caso del ATP, en mediadores intracelulares hormonales como el AMP cíclico, o pueden ser cofactores de ciertas enzimas como el FAT y el NAD+. Algo a tomar en cuenta es que el ADN y el ARN los encontramos tanto en plantas como en animales, pero en el caso de los virus, un virus puede tener ya sea ADN o ARN. Hemos hablado de la estructura del ADN, pero ahora abordaremos cómo es que se forma esta doble hélice. La estructura primaria de los ácidos nucleicos es, como mencioné anteriormente, la secuencia de nucleótidos que tienen, y vamos a ver que la secuencia determina los puentes de hidrógeno que se pueden formar, y esto va a impactar directamente en la estructura del ADN. Estos puentes de hidrógeno se forman con las bases nitrogenadas que tienen los nucleótidos, y se van a formar las cadenas y hebras del ADN. Entonces, por ejemplo, tenemos una timina y una adenina, donde veremos que los puentes de hidrógeno que se pueden formar entre una timina y una adenina son en las posiciones que se muestran en pantalla, y formaría dos puentes de hidrógeno que están representados en esta ocasión con líneas punteadas de color amarillo. Si nosotros tenemos una citosina, se complementa con una guanosina, y aquí veríamos que hay la presencia de tres puentes de hidrógeno en las posiciones que se muestran en pantalla. Y en el caso del ARN, donde hay uracilo, este se va a complementar con una adenina formando dos puentes de hidrógeno. En general, entonces tenemos que la timina se une a adenina, la citosina se une a guanosina y el uracilo se une a la adenina. Esto podemos abreviarlo con las letras de las distintas bases nitrogenadas. Entonces T se une a A, o A se une a T, timina con adenina, adenina con timina, C con G o G con C, citosina con guanosina o guanosina con citosina, U enlazada a A o A enlazada a U. Tendríamos que el uracilo se une a la adenina o que la adenina se une al uracilo. Nuevamente remarcando el hecho de que el ADN está compuesto por dos hebras o cadenas que van entrelazándose una con otra, y esto es resultado de los puentes de hidrógeno que se han formado con las bases nitrogenadas, y así es como damos paso a la doble hélice. De una manera sencilla podemos ver al ADN como una escalera torcida sobre lo largo, donde los puentes de hidrógeno serían los peldaños de esta escalera,
que están manteniendo unidas a las dos cadenas que hay para el ADN. Las cadenas de ADN son complementarias. Esto se refiere al hecho de que cada adenina se une a una timina y que cada guanosina se une a una citosina. Por lo tanto, las bases nitrogenadas se dice que están apareadas porque están formando parejas. Timina con adenina, guanina con citosina, y si tuviéramos uracilo, uracilo con adenina. El ADN tiene una dirección. Dicha dirección la podemos saber si conocemos en dónde se han unido los nucleótidos a través de las azúcares de estos nucleótidos. Las cadenas de ADN por eso se dice que son antiparalelas, porque van de un extremo 5' de una cadena y esto conecta con el extremo 3' de su cadena complementaria. Esta naturaleza antiparalela entonces está afectando cómo el ADN produce nuevo ADN en el proceso de replicación y al mismo tiempo cuando hay nuevo ARN en el proceso de transcripción. Recordemos que los puentes de hidrógeno que se forman entre adenina y timina son 2, entre citosina y guanina son 3 y entre adenina y uracilo son 2. La secuencia de nucleótidos entonces de los ácidos nucleicos, donde están los genes, y la secuencia de aminoácidos en las proteínas, todas dependen de estos puentes de hidrógeno porque son los que ayudan a saber cuál es el siguiente nucleótido que se aparea y a su vez cuáles aminoácidos se obtendrán después. Así que a través del ADN, nuestra estructura de la vida, se transfiere el código genético. Ahora puntualicemos las diferencias y similitudes que existen entre el ADN y el ARN. Para el ADN tenemos que encontraremos adenina, timina, guanosina y citosina, donde adenina se complementa con timina y guanosina se complementa con citosina. Veremos que estas esferitas que hemos puesto de color amarillo van a representar a los puentes de hidrógeno que se forman entre adenina y timina y guanosina y citosina. Y así podemos tener una cadena de ADN, o en esta ocasión una porción, donde se van intercalando todas estas bases nitrogenadas y los puentes de hidrógeno que existen entre ellas. En el caso del ARN encontramos que tiene una base nitrogenada en específico que es el uracilo, que estamos viendo aquí en color lavanda. El ADN entonces es una macromolécula que está compuesta por dos cadenas de nucleótidos formando una doble hélice. El ADN va a contener la información para el desarrollo, funcionamiento, crecimiento y reproducción de todos los organismos, incluso de varios virus. Mientras que para el ARN encontramos que es una macromolécula que está compuesta de una cadena de nucleótidos, la cual tiene varios roles biológicos en la codificación, decodificación, regulación y expresión de los genes, donde estos genes estaban en el ADN. El azúcar que encontramos en el ADN es la desoxirribosa, mientras que el azúcar que encontramos en el ARN es la ribosa. Las bases nitrogenadas que encontramos en el ADN son la adenina, la timina, la guanosina y la citosina, mientras que en el ARN encontramos a la adenina, al uracilo, a la guanina y a la citosina. La diferencia en bases nitrogenadas es que el ARN tiene uracilo, mientras que el ADN tiene timina. A manera de resumen, entonces los ácidos nucleicos vimos que son macromoléculas, moléculas muy grandes, que están compuestas de nucleótidos para formar un polímero, donde estos nucleótidos son una unidad de repetición, se está repitiendo muchas veces la cantidad de nucleótidos que se están encadenando entre sí, llegando a los millones, formando al polímero, y de esta manera los nucleótidos van quedando encadenados. Los nucleótidos son compuestos que están hechos de una base nitrogenada, un azúcar de 5 carbonos y tienen un grupo fosfato. Vemos que hay dos ácidos nucleicos importantes para la vida y cruciales, tanto el ADN que está a la izquierda como el ARN que está a la derecha. Podemos ver que las bases nitrogenadas que presenta el ADN son la adenina, la timina, la guanosina y la citosina, mientras que se van complementando una con la otra. Si encontramos una adenina, se complementa con una timina. Si tenemos una guanosina, se complementa con una citosina, y así sucesivamente, para obtener esta doble hélice que es característica del ADN. ¿Quiénes son los responsables de que exista esta doble hélice? Los puentes de hidrógeno que hay entre las diversas bases nitrogenadas.
veremos que en el ADN hay un extremo que va de 3' a 5', mientras que su otra cadena se complementa yendo de 5' a 3'. Estos números primados tienen que ver con la estructura de las azúcares donde se da la unión de los distintos nucleótidos. Las cadenas, por lo tanto, del ADN se dice que son complementarias y antiparalelas. Mientras que para el ARN, algo importante a destacar es que tenemos una base nitrogenada que es el uracilo, que solo aparece para el ARN. Las otras bases nitrogenadas que tiene el ARN son la adenina, la citosina y la guanosina. El ADN entonces es una macromolécula donde observamos que hay estas dos cadenas de nucleótidos formando una doble hélice, y el ADN contiene la información para el desarrollo, funcionamiento, crecimiento y reproducción de todos los organismos, incluidos varios virus, mientras que en el ARN encontramos que es una macromolécula que está compuesta de una sola cadena de nucleótidos, a diferencia del ADN que tiene dos, y este ARN tiene varios roles biológicos en la codificación, decodificación, regulación y expresión de genes. Los genes están en el ADN y estos genes, de manera sencilla, son una secuencia de nucleótidos en el ADN. El azúcar que encontramos en el ADN es la desoxirribosa, mientras que el azúcar que encontramos en el ARN es la ribosa. Las bases nitrogenadas para el ADN son la adenina, la timina, la guanina y la citosina, mientras que las bases nitrogenadas encontradas en el ARN son la adenina, el uracilo, la guanina y la citosina. Los puentes de hidrógeno, nuevamente puntualizando, que se forman entre las bases nitrogenadas dan paso a la doble hélice que existe en el ADN. Algo importante a recordar del ARN es que hay tres tipos principales de este ARN: ribosomal, de transferencia y mensajero. Recuerde, ADN es la abreviatura para ácido desoxirribonucleico, mientras que ARN es la abreviación para ácido ribonucleico. Finalmente, solo como un dato importante, los nucleótidos, además de estar en los ácidos nucleicos y tener funciones características que vemos en el ADN y el ARN, también pueden tener otras funciones los nucleótidos, como pueden ser mensajeros químicos, cofactores de algunas enzimas y moléculas de energía. Esto sería todo para la parte de ácidos nucleicos. Les agradezco por visitar el rincón de Paracelso. Si tienen dudas o preguntas, por favor háganmelo saber en la caja de comentarios. Yo he sido el Dr. Antonio Romero Silva. Hasta la próxima.